Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa, Cristo Cristo es es la la respuesta. respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más estamos aquí para traer palabra de bendición y de fortaleza para cada uno de ustedes. Este espacio es para fortalecer nuestra fe, para poder hablar de esos temas y asuntos del reino de Dios, ¿verdad? Así Para es, hijos de Dios. así es, sean bienvenidos. Hoy quiero recordarte una verdad eterna, que Jesucristo sigue siendo la respuesta a todos los problemas de esta vida. Y si hoy te sientes cansado, te sientes angustiado, hoy quiero decirte que Dios tiene un mensaje muy especial para ti. Así que prepara tu corazón para recibir esta palabra. ¿Y cuál es el tema de hoy, pastor? Es muy hermoso. El tema del día de hoy es Mujer Valiente. En estos días se ha celebrado el Día de la Mujer y como podemos entender, es una fecha que nos invita a recordar el valor, la fortaleza y el propósito de Dios que ha puesto en cada una de esas mujeres. Por eso, hoy queremos compartir este mensaje con ustedes, con el deseo que esta palabra o que la palabra de Dios sea esa luz que ilumine en sus caminos y les dé una dirección clara para los desafíos de la vida. Que es nuestra oración que al escuchar este mensaje puedan recordar que Dios sigue levantando mujeres valientes, firmes en la fe y capaces de transformar no solamente su vida, sino también su entorno. Así es. Y como podemos ver, hay historias en la Biblia que nos recuerdan que una sola persona puede cambiar el destino de muchos. Y ese es el caso del día de hoy que vamos a hablar. La historia de Esther es una de ellas, una joven que de inicio es huérfana o quedó huérfana, esclava, sin poder ni influencia, que terminó salvando a todo un pueblo. Pero su historia no comenzó en un palacio, comenzó en medio de pérdidas, de incertidumbres y el futuro nada prometedor de Esther. Y aún así, Dios la levantó para un momento decisivo de la historia. Mis amadas hermanas, Dios no solo levanta mujeres extraordinarias en el pasado, sino Él sigue levantando mujeres con propósito hasta el día de hoy, como lo puede ser tu vida. Así es. Y para que entendamos bien esta historia, les voy a contar acerca de ella. Se encuentra en el libro de Esther, en la Biblia, que está muy cerca de Job, Salmos, Proverbios. Ahí se encuentra el libro de Esther, ¿verdad? Es un libro muy pequeño, de apenas 10 capítulos, pero que trae una gran enseñanza, así como decías, ¿no? Eh, a veces pensamos que todas esas dificultades que pasamos, todo eso que esas pruebas, esas luchas que tenemos, que pues ahí ya se terminó todo y que ya no hay, como decías, un futuro prometedor para nosotros, ¿verdad? Pero aquí Dios nos muestra a través de su palabra que todo eso puede cambiar y todo eso tiene un propósito. Entonces, hagamos, tomemos esta enseñanza para levantarnos y para fortalecernos, ¿sí? Y bueno, la historia de Esther, como decías, era una jovencita que había quedado huérfana y a partir de eso su vida estaba tomando un rumbo diferente. Sí, su vida había cambiado y parecía que todo iba a ser mucho más difícil, porque imagínate si con papás, con mamá que te impulsa, te animan para salir adelante y aún así te cuesta lograr y alcanzar tus metas, ahora pues no teniéndolos, pues pintaba mucho más difícil toda esta situación, ¿verdad? Así es. Y fíjense que Esther tenía un primo mayor, él se llamaba Mardoqueo. Él se compadeció de ella y la adoptó y la cuidó como si fuera su hija, pero además le enseñó a amar a Dios. ¿Sí? Precioso. Ambos eran judíos y eran esclavos. Y qué hermoso, ¿verdad? Fíjate que ahora que hay esta revolución con el Día de la Mujer, pareciera que el propósito es no solamente darle valor a la mujer, sino ahora también humillar al varón. Pero aquí vemos como un varón de Dios ayudó y impulsó a esta muchachita. Entonces, ambos somos importantes, aunque sea el Día de la Mujer, a ambos Dios nos ha dado un valor especial, A tanto cada uno. ¿sí? Al hombre, a la mujer,
todos somos especiales delante de Dios. Entonces, Amén. nadie vale más, nadie vale menos, todos tenemos roles diferentes, ¿verdad? Y bueno, continuamos con la historia. Un día el rey Asuero estaba en busca de una reina y mandó a llamar a todas las jovencitas de su pueblo. Mardoqueo le dijo a Esther, pues vamos Esther, ve a la entrevista. Y le dice, solo te pido algo, no vayas a comentar con nadie que somos esclavos, porque si no, no te van a elegir. Y entonces Esther era tan obediente que Esther dice que seguía todas las recomendaciones de su padre Mardoqueo, porque ella lo reconoció como su papá, porque ahora porque él sí le daba un cuidado especial, como hija. ¿Sí? Entonces, pues ella seguía todas las recomendaciones de Mardoqueo. Y después de un tiempo, Esther fue elegida como reina, porque Dios le dio gracia delante del rey. Aunque Esther era muy bonita, pero también si era por belleza, había competencia. Pero no solamente era la belleza, sino la gracia, el conocimiento, la preparación que debía de tener para ser la reina. Sí, si tú lees toda la historia, te vas a dar cuenta todo lo que ella pasó para llegar a ser elegida. Sí, tuvo mucha astucia, Dios le dio gracia también delante de las personas que estaban ahí con el rey. No. O sea, tienes que leer este libro. Aquí solamente le estamos dando una parte breve de la historia. ¿Sí? Entonces, un día el rey Asuero llamó a uno de sus amigos llamado Amán y lo hizo rey de otro pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando Amán comenzó a gobernar en este otro pueblo, y pidió que toda la gente que de ese pueblo se arrodillara delante de él. Entonces Mardoqueo estaba en ese otro pueblo y él no se arrodilló porque él sabía que solamente debía de arrodillarse delante de Dios. Entonces dice, no, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Cuando el rey Amán se dio cuenta que Mardoqueo, o se enteró que Mardoqueo no se quiso arrodillar, se enojó mucho. Y luego cuando se entera que era un judío, dice, ¿cómo que este hombre se va a rebelar contra mí, no? Se enojó más, pero aún más cuando se entera que era esclavo. Entonces, ¿cómo? Como un esclavo no hace lo que yo digo. Sí, viene y se pone rebelde y hace lo que quiere. Entonces estaba tan molesto el rey Amán que mandó a preparar una horca para matar a Mardoqueo. ¿Sí? Y dice, y de paso, fíjense, aquí ya estaba el corazón tan negro, malvado, ¿no? De Amán. Dice, y de paso planeó matar a todos los judíos de su pueblo. ¿Sí? No solamente a Mardoqueo, a todos los judíos, también a morir, ¿verdad? Pero todo esto lo iba a hacer a escondidas del rey Asuero, porque él sabía que el rey Asuero no lo iba a probar. No iba a probar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, cuando Mardoqueo se entera de los planes del rey Amán, fue a ver a Esther y le pidió que hablara con el rey Asuero. Y entonces le dijo, ve y cuéntale lo que quiere hacer el rey Amán. Pero Esther tuvo miedo, ¿sí? La reina tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Pues porque había un problemita. Mire, dice la Biblia que el castillo estaba dividido en dos partes. Estaba una parte donde habitaba el rey. Luego, en otra parte, habitaba la reina. Y en medio de los dos castillos había un patio muy grande. Entonces, nadie podía pasar ese patio si el rey no lo había mandado a llamar, ¿sí? Entonces, si alguien, y era una ley, si alguien traspasaba ese patio sin el permiso del rey, o sin el llamado del rey, debía morir, ¿sí? A menos que el rey perdonara su vida. Wow. ¿Verdad? Entonces era una ley, nadie podía pasar ahí, porque era como confrontar al rey, ¿no? Y era digno de muerte. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa aquí? Aunque Esther tenía miedo, tuvo que ser valiente. ¿Por qué? Porque ella era la única que podía hacer algo por su pueblo. Ella también era judía y también había sido esclava. Entonces, no podía ser indiferente ante tal situación.
ella se compadeció por Mardoqueo, que ahora él estaba en peligro de muerte, ¿sí? Y no solamente él, sino como Y mencionabas, todo el judíos, pueblo todo el judío. pueblo. Entonces imagínate cuando Esther fue huérfana, pues Mardoqueo se compadeció, dice la Biblia, se compadece de ella, la ayuda y pues la lleva A ser a ser reina. reina, ¿no? Y pues ahora no podía dejar solo a Mardoqueo, Claro. porque aparte, pues era su padre adoptivo, ¿no? Entonces dice Esther, está bien, hablaré con el rey. Y así dice la Biblia, y si me matan, que me maten. No importa, pero lo intentaré. Ella aún tenía miedo, pero decía, lo voy a intentar. Aunque sea con miedo, pero lo voy a intentar. ¿Sí? Entonces, pero le dijo a Mardoqueo, ¿sabes qué? Pero primero, antes de que yo dé un paso, antes de que vaya a hablar con el rey, vamos a orar y ayunar todos por 3 días. Así que dile a los judíos, dile a todo el pueblo que se pongan a orar y ayunar. Yo también voy a orar y ayunar. Es más, hasta mis doncellas, mis ayudantes, todos vamos a ayunar y a orar por 3 días para que Dios me dé gracia delante del rey y no muera. Wow, no solamente ella fue intencional en tomar esa valentía de hablar con el rey, sino que ahora también los que estaban en peligro, también les enseñó esta parte hermosa de orar por 3 días. Sí, fíjense que a veces queremos que los demás peleen nuestras batallas, ¿sí? Ora por mí para que yo sane y decimos, sí, está bien, vamos a orar 5 de la mañana, 3 de la mañana. Ay, ore por mí, Señor, ore por mí. No, aquí dice, vamos, también. O sea, yo también voy a ayunar, vamos a ayunar todos, 3 días. Vamos a estar buscando la presencia de Dios, la gracia de Dios. Y si ya me dio gracia con el rey para poder llegar hasta este lugar, lo puede volver a hacer. Así es, confiando en las promesas de Dios. Y así fue como todos ellos oraron y ayunaron a Dios, porque Esther no quería ir sin la presencia de Dios. Qué hermoso. ¿Sí? Dice, no, yo no me voy a arriesgar sin la presencia de Dios. Entonces, cuando se cumplió el plazo de 3 días, Esther fue a ver al rey y cuando el rey vio que alguien andaba en el patio, inmediatamente alguien ha violado la ley. ¿Qué está pasando? ¿No? Mandó a sus guardias y cuando vio a Esther, dice la palabra, que Dios le dio gracia delante del rey y lo único que hizo el rey, dice, fue extender su cetro y tocarla y la perdonó. Wow. ¿Sí? Entonces le perdonó la vida. Y fue ahí cuando Esther le contó los planes, este plan malvado del rey Amán. Y el rey Asuero se enojó muchísimo porque él no era malvado, ¿sí? Y mandó a colgar al rey Amán en la horca que había preparado para matar a Mardoqueo. Él mismo preparó su muerte. Así es, no sabía que era para él, ¿verdad? Entonces se cumple también ese dicho que luego mencionamos, ¿no? Todo el mal que desea se regresa. Así es, como podemos ver, amada iglesia, la historia de Esther nos muestra cómo Dios puede levantar aún en medio de las pérdidas. La historia de Esther no comenzó con privilegios. La vida de Esther no pintaba nada fácil, pues comenzó con una herida profunda, la pérdida de sus padres. En aquel tiempo, ser huérfana significaba tener pocas oportunidades porque no tenía quien la apoyara, quien le ayudara, quien proveyera para su vida. Su futuro parecía muy limitado. Así es, no había la beca bienestar. Como podemos ver, muchas mujeres hoy enfrentan retos reales, heridas emocionales, responsabilidades familiares, presión social, inseguridades, momentos donde parece que el futuro es incierto. Pero Esther nos recuerda algo muy poderoso, algo muy hermoso. Dios puede levantar una vida incluso cuando la historia comienza con dolor. Lo que parece una desventaja para el mundo puede ser el escenario donde Dios comienza a trabajar y a escribir un propósito para sus vidas. Quizás tu historia no empezó como esperabas. Quizás hayas tenido pérdidas, decepciones, momentos difíciles, pero eso no significa que tu historia termina ahí.
Dios todavía está escribiendo tu historia. Así que levántate, confía. Esta historia de verdad, Es muy cada inspiradora. vez que la recuerdo, y eso que no soy mujer, pero me recuerda a tener ese valor, esa valentía de arriesgarnos a hacer la voluntad de Dios. Sí, y qué importante lo que acabas de decir. Dices, me inspira, aunque yo no sea mujer, porque cualquiera puede pasar dificultades, así hombres, es. mujeres, todos pasamos dificultades. Y Entonces eso nos inspira, nos ¿no? inspira a A ser buscar a valientes y Dios. buscar a Dios. Algo que me impacta y me sigue impactando es que no solamente ella tenía que hacer algo, sino que ahora ella reconocía que tenía, bueno, la gracia de Dios, pero ahora también todas las demás gente o el pueblo tenía que orar y buscar la presencia de Dios. Así es. El acuerdo de la oración, ¿no? Así la es. oración en acuerdo. El poder del acuerdo. Así es. Entonces, mis hermanos, sí, sí, es verdad, todo esto es muy, muy inspirador, la historia de esta jovencita. Y Dios te coloca en lugares estratégicos. ¿Sí? Con Así el es. tiempo, aquí vemos cómo Esther, con el tiempo algo inesperado ocurre. ¿Sí? Esther es llevada al palacio, termina siendo elegida reina, termina siendo esa reina. Y ahora ¿sí? salvar al pueblo. Y esta joven que en su momento, pues, pareciera que estaba tan incierta su vida y que no había tanto futuro, ahora llega a estar en el lugar más influyente del imperio. Sí, pero ese lugar no era solo un privilegio, ¿sí? Dios tenía un plan y un propósito por el cual ella estaba en ese lugar. Aparte, al llegar a ese lugar, no se olvidó de su pueblo, no se olvidó de dónde salió, no se olvidó de quién le ayudó a llegar a ese lugar, ¿verdad? Y principalmente no se olvidó de Dios. Eso es lo más. Siempre recurrió a Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos como cuando Amán tiene ese plan de destruir al pueblo judío, va Mardoqueo y le dice a Esther, le dice algo bien importante, dice, tal vez Dios te puso en este lugar para salvar a su pueblo en este momento, ¿sí? Dice, entonces no estabas aquí solo por ser reina, a lo mejor también Mardoqueo decía, yo también pensé que nada más era que fuera reina, ¿no? Y qué bueno, qué bien su logro, pero no dice en ese momento, dice, a lo mejor Dios te puso aquí porque existiría esta situación. Así es, su primo, su padre espiritual, su padre adoptivo, él reconocía que tal vez la vida de Esther no era fácil o no había sido fácil, entre el dolor, entre la inseguridad, entre la incertidumbre que estaba pasando Esther, ya la había colocado ahora como reina, pero ahora también tenía un propósito muy específico, sí, que era rescatar a su pueblo, salvar a su pueblo. Y lo pudo percibir Mardoqueo. Y fíjense, aquí lo dice en Esther 4:14. Y le dice, le está hablando Mardoqueo a Esther, dice, pero si callas absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Y si tú no lo haces, Dios es tan poderoso que puede mandar a alguien de otro lado y nos va a ayudar. Pero también reconocía que la vida de Esther tenía un propósito, sí, es un propósito en específico. Sí. Entonces le estaba diciendo, pero no calles, no calles, habla por favor, ¿no? Atrévete, sé dice, valiente. Y dice, pero tú y la casa de tu padre, pues vamos a perecer. Dice, todos vamos a perecer. Y ahí es cuando le hace esta pregunta. Dice, ¿quién sabe si para esto has llegado al reino? Wow. ¿Sí? ¿Quién sabe si Dios te puso para esto en ese lugar? ¿Verdad? Entonces, esto también aplica en la vida actual. ¿Sí? A veces leemos la Biblia y decimos, y esto yo ni le entiendo. Ay, yo ya leí aquí esta parte de la Biblia, porque no buscamos los propósitos. O tal vez mucha gente piensa, ¿por qué Dios me colocó en esta familia? ¿Por qué Dios permite este dolor? ¿Por qué Dios permite que pase estas carencias o estas situaciones? Pero, ¿qué tal si tú estás ahí para salvar a tu familia, para rescatar y dar ese rescate a esa familia?
que conozcan de Cristo, que vean el poder de Dios, que disfruten la plenitud que quiere Dios en tu familia. Sí, fíjate que me recuerda este texto que dice, Él levanta del polvo al pobre para sentarlo con los príncipes. Wow. Entonces, dice que esa es la parte de la esencia de Dios, entonces lo puede hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios te ha colocado en ese lugar estratégico, como decías, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en tu comunidad, en esos lugares donde tú puedes influir y a lo mejor ni cuenta te has dado que Dios te ha utilizado o te ha puesto, perdón, en ese lugar para influir a alguien, para apoyar a alguien. Tal vez estás donde estás y no es una casualidad que estés ahí. Dios te colocó ahí para levantar a alguien que está pasando por alguna situación crucial y traerle esperanza en medio de esa dificultad, ¿sí? O para llevar a muchos otros a tener un encuentro con Dios, que no habría otra manera de que ellos pudieran conocer de Dios, más que a través de tu vida, tu testimonio. Tu vida puede ser más influyente de lo que tú te imaginas y quizá no lo estás percibiendo, no lo estás notando. Así que busca el propósito de Dios. Así es. Y acerca del propósito de Dios, vemos que el propósito de Dios en Esther, como en otras también personas que habla la Biblia, también me recuerda un ejemplo bueno, no tan correlacionado, pero sí muy parecido acerca de Nabucodonosor, acerca de ¿cómo? Ay, se me fue el que liberó, bueno, el que fue esclavo. José. No. Que fue esclavo y que el amigo de su amigo, recordó que allá en un lugar había alguien de su pueblo, el No que me acuerdo. quedó inválido. Ay, de hecho hay una alabanza. Mefiboset, David Mefiboset. y Mefiboset. Wow. Y también cuando recordó David que allá en algún lugar había un El hijo de su de su amigo, mejor amigo, le dice, le quiero dijo, ayudar. le quiero ayudar y le dijo, lo que el diablo te quitó, lo voy a restituir y vas a estar sentado en mi mesa. Y qué precioso es cuando vemos estas historias que son inspiradoras, llenas de valentía, de coraje para De ver humildad, el propósito de Dios sí, en de nuestras vidas. humildad, de tener ese corazón de Dios. Así es. Pero el momento más importante de la vida de Esther todavía estaba por llegar. Si ella quería, anhelaba salvar a su pueblo, pero también decía, debía presentarse delante del rey sin ser llamada. Y eso era extraordinariamente peligroso, porque como mencionabas hace un momento, la ley decía que aquella persona que se acercara sin permiso del rey podía morir. Sin embargo, Esther tomó una decisión valiente. Como lo dice Esther 4:16, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si yo perezco, que perezca. Wow. Esther entendió algo muy importante. El propósito de Dios era mayor que su miedo y esto sigue siendo cierto el día de hoy. Cuando entendemos que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, muchas veces la vida nos va a exigir valentía, valentía para tomar decisiones correctas, mantenerse firmes en la fe, enfrentar injusticias, defender lo que es correcto, creer aun cuando otros dudan. Entendemos que Dios sigue siendo el mismo, que Amén. Dios sigue obrando. Y como decía la alabanza, ¿no? Lo harás otra vez, Señor. Si lo hiciste con Esther, lo puedes hacer conmigo. Así Y no se es. trata de tirarse a la depresión,
No se trata de decir, renegar. De renegar o de decir, ay Dios, entonces Dios no existe, llegar a esa conclusión. No, sino de levantarse, de tener ese coraje, esa valentía y tomarse fuerte de la mano de Dios cuando más fuerte nos debemos tomar de Dios. Así es, la valentía de Esther cambió la historia de su pueblo. Tal vez hoy enfrentas decisiones completamente difíciles. Tal vez hay momentos donde es más fácil quedarse callado y retroceder, pero recuerda esto, Dios respalda a quienes caminan con valentía en su propósito. Así que a todas aquellas mujeres, esfuércense, sean valientes, den pasos de fe, confíen en el Señor y sigan adelante haciendo la voluntad de Dios. Porque no sabremos todo el bien que nos espera si nos quedamos ahí paradas en donde con ese miedo, ¿no? Así que atrévanse a seguir luchando con fe, a levantarse, a ser esas guerreras que Dios está buscando. Dicen unos por ahí, ¿no? Sin miedo al éxito. Pues hazlo, sí. O hazlo con miedo, sí, pero hazlo. Así que sigamos confiando en el Señor, creyendo en sus promesas. Levántense. Sí, dice otra alabanza y también es un salmo que dice, yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Wow. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, Dios no te desampara. Dios te ayuda, Dios te guía, Dios te levanta, Dios te fortalece. Incluso también dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso me recogerá el Señor. Wow. Entonces tenemos un Padre celestial, amoroso, que todo lo puede y misericordioso. Entonces, vivamos en ese temor a Dios, en ese agrado hacia Dios, porque tiene grandes recompensas. Así que esforzados y valientes, arrebatando las bendiciones del reino, porque dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Eres tú ese valiente? Esperemos que sí, oremos por ello mejor. Así es. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti, presentándonos con acciones de gracias por todas las mujeres que hoy han tomado la decisión de levantarse, de ser valientes y seguir confiando en ti, mi Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú les llenes de sabiduría y de inteligencia y que tú les permitas ver tu rostro, ver tu poder en sus vidas y en la vida de sus familiares, y que así como Esther, ellos puedan ser luz en un lugar oscuro y que ellas puedan poner digno ejemplo de esa confianza y ese poder de Dios, no solamente en sus vidas, sino en sus familias. Te pido, Padre Santo, que tú levantes mujeres esforzadas y valientes y que cuiden de hacer conforme escrito está en tu palabra. Gracias te damos y bendícelas grandemente. Amén. Amén. Pues hemos llegado al final de este programa, ha sido de gran bendición para nosotros, también el compartirlo nos inspira, nos anima y esperamos y anhelamos que también sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios, haciendo llegar su palabra a muchas más personas, que a lo mejor están necesitando esta palabra. Así pero es. Hay mujeres, hombres también, porque no solamente mujeres, decíamos hace un momento, que están necesitando esa palabra para levantarse, ¿verdad? Y escrito está en su palabra, uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Pero recuerda una cosa, el que siembre y el que riega tendrán su recompensa cada uno por su labor. Y como decías hace un momento, ¿qué tal que si a esa persona que tú le envías este link y con este mensaje puedes ayudarle mucho? Y así que ayúdanos a compartir este mensaje en tus redes sociales. Dale like y comparte. Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.